Mi nombre es Miguel Serrano, y lo que voy a contarles cambió para siempre la vida de mi familia. Era el otoño de 2023 cuando decidimos mudarnos a la casa que había heredado de mi abuela Esperanza. Durante años, esa vieja casona colonial había permanecido vacía en las afueras de Santiago de Compostela, esperando a que alguien la habitara nuevamente. Elena, mi esposa, había mostrado cierta reticencia al principio. ¿No crees que es demasiado grande para nosotros tres?, me preguntó mientras revisábamos los documentos de herencia. Pero las cifras no mentían. Mantener nuestro pequeño apartamento en el centro de la ciudad se había vuelto insostenible, y la casa de la abuela representaba una oportunidad de oro para dar a nuestra hija Carmen un hogar más amplio donde crecer. Carmen tenía 8 años entonces, con esos ojos curiosos y brillantes que solo poseen los niños. Desde el momento en que vio las fotografías de la casa, se enamoró perdidamente de ella. «Papá, mira qué jardín tan grande. ¿Podré tener una casita del árbol?». Sus preguntas entusiastas llenaron mis oídos durante semanas, y cada una de ellas reforzaba mi convicción de que estábamos tomando la decisión correcta. El día de la mudanza, amaneció despejado con ese sol dorado del otoño gallego que bañaba los campos de un color miel. Los camiones de mudanza llegaron temprano, y pronto nuestra vida entera estuvo empaquetada en cajas de cartón etiquetadas con la letra nerviosa de Elena: cocina, frágil, libros de Miguel, juguetes de Carmen. La casa nos recibió con los brazos abiertos. Era exactamente como la recordaba de mi infancia. 3 plantas de piedra gris, ventanas altas con contraventanas verdes, y ese jardín trasero que parecía extenderse hasta el infinito. Los techos altos hacían que nuestras voces resonaran de manera extraña, como si la casa fuera una gran caja de resonancia esperando a ser habitada nuevamente. Elena se ocupó de dirigir a los mudadores, mientras yo me encargaba de los trámites con las compañías de servicios. Carmen, por su parte, había desaparecido en una exploración que la llevó desde el sótano hasta el desván. Cada pocos minutos escuchábamos sus gritos de alegría: «Mamá, ven a ver este armario antiguo», o «Papá, hay una ventana que da al campanario de la iglesia». Los vecinos se mostraron curiosos pero amables. Doña Remedios, una señora mayor que vivía en la casa de enfrente, se acercó con una bandeja de empanadas caseras y una sonrisa que arrugaba las comisuras de sus ojos. «Hacía tanto que esta casa estaba vacía», nos dijo. «Tu abuela era una mujer muy querida en el barrio. Siempre decía que algún día su nieto volvería a llenar estas habitaciones de risas». Por la tarde, cuando los mudadores se habían marchado y las cajas se apilaban como pequeñas montañas en cada habitación, nos sentamos en el jardín a contemplar nuestro nuevo hogar. La brisa traía el aroma de las hortensias que mi abuela había plantado décadas atrás, y el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos naranjas y rosados. «Es hermosa», murmuró Elena, tomando mi mano. «Puede que tengas razón, Miguel. Este lugar tiene algo especial». Carmen correteaba por el jardín, persiguiendo mariposas y hablando sola, como hacen los niños cuando su imaginación vuela libre. Se había cambiado el vestido de la mudanza por unos vaqueros y una camiseta rosa, y tenía las mejillas sonrosadas por la emoción y el aire fresco. «Mira, papá», gritó desde cerca de la valla trasera, donde crecía una enorme higuera centenaria. «Creo que hay alguien que vive en el jardín». Me acerqué riéndome, pensando que había encontrado algún insecto o un lagarto, pero cuando llegué junto a ella, Carmen señalaba hacia las sombras que se extendían bajo las ramas más bajas del árbol. No vi nada extraordinario, solo las formas cambiantes que crea la luz filtrada entre las hojas. «¿Qué has visto, pequeña?». «Unos ojos brillantes», respondió con esa seriedad que a veces adoptan los niños, como si alguien me estuviera observando desde ahí dentro. Miré con más atención, pero no encontré nada. Era probable que fuera un gato del vecindario, o quizás algún pájaro. Le revolví el cabello y la tomé de la mano. «Será mejor que entremos. Mamá debe estar preparando la cena, y mañana tenemos mucho trabajo ordenando todas esas cajas». Esa primera noche en la casa de la abuela fue mágica. Cenamos sentados en el suelo del salón, rodeados de cajas, comiendo pizza que habíamos pedido a domicilio. Carmen no paraba de hacer planes para su nueva habitación, que había elegido en la segunda planta, con vistas al jardín y al pueblo. Cuando la acostamos, se quedó largo rato despierta mirando por la ventana. Desde el pasillo,
Elena y yo podíamos escuchar sus susurros emocionados mientras observaba su nuevo mundo nocturno. Las luces del pueblo parpadeaban como estrellas terrestres, y la luna llena bañaba el jardín con una luz plateada que parecía sacada de un cuento de hadas. «Creo que hemos tomado la decisión correcta», le dije a Elena mientras nos acostábamos en nuestro dormitorio temporal, donde el colchón descansaba directamente sobre el suelo entre cajas etiquetadas. «Sí», respondió ella, acurrucándose contra mi hombro. «Carmen está feliz, y eso es lo más importante». No podíamos imaginar entonces que esa felicidad pronto se vería empañada por sombras que ninguno de nosotros habría podido anticipar. La segunda mañana en nuestra nueva casa amaneció brumosa, con esa neblina típica del otoño gallego que envuelve todo en un velo grisáceo. Elena había madrugado para preparar el desayuno en nuestra cocina aún desordenada, y el aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor a humedad que desprendían las paredes de piedra. Carmen apareció en la cocina descalza, con el pijama arrugado y el cabello revuelto. Tenía esa expresión soñolienta de quien ha dormido profundamente en un lugar nuevo. «¿Has dormido bien, cariño?», le preguntó Elena, sirviéndole un vaso de leche caliente con cacao. «Sí, pero he escuchado ruidos toda la noche», respondió Carmen frotándose los ojos, como si alguien caminara por el jardín. Elena y yo intercambiamos una mirada. Las casas viejas siempre hacen ruidos, especialmente cuando uno no está acostumbrado a ellos. Los crujidos de la madera, el viento entre las tejas, el asentamiento de los cimientos, todo forma parte de la sinfonía nocturna de una vivienda con historia. «Serían los gatos del vecindario», le expliqué mientras untaba mermelada en una tostada. «O quizás algún perro que anda suelto. No te preocupes, es normal en casas rodeadas de jardín». Después del desayuno, mientras Elena y yo nos concentrábamos en el tedioso proceso de desembalar nuestras pertenencias, Carmen salió al jardín a explorar. La habíamos visto desde la ventana de la cocina, saltando entre los charcos que había dejado la lluvia nocturna y hablando sola, como siempre hacía cuando jugaba. Fue alrededor del mediodía cuando sus gritos nos alertaron. «¡Papá! ¡Mamá! ¡Vengan rápido!». Corrimos hacia el jardín, temiendo que se hubiera lastimado. Pero cuando llegamos junto a ella, Carmen estaba de pie cerca de la higuera, con una sonrisa radiante iluminando su rostro. A sus pies, echado sobre las hojas húmedas con una elegancia casi aristocrática, había un gato negro. Era un animal hermoso, de tamaño mediano y pelaje brillante como el azabache. Sus músculos se insinuaban bajo la piel con la gracia propia de los felinos, y sus movimientos, incluso en reposo, sugerían una agilidad extraordinaria. Pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos, verde esmeralda, intensos y penetrantes, con una fijeza que resultaba casi hipnótica. «¿No es precioso?», preguntó Carmen, extendiendo cautelosamente la mano hacia el animal. «Ha venido a conocerme». El gato no se movió ante la aproximación de la niña, simplemente permaneció allí, observándola con esos ojos verdes que parecían evaluar cada uno de sus gestos. Cuando los dedos de Carmen rozaron su cabeza, el animal emitió un ronroneo profundo que vibró en el aire como un motor de baja frecuencia. «Ten cuidado, Carmen», le advertí. No sabemos si está vacunado o si pertenece a alguien, pero incluso mientras pronunciaba esas palabras de precaución, había algo en la escena que me resultaba perturbador. No era el gato en sí, que parecía dócil y bien alimentado, sino la forma en que nos observaba. Sus ojos se movían entre Elena y yo con una inteligencia que iba más allá de lo que uno esperaría de un animal doméstico. Era como si estuviera estudiándonos, evaluando qué tipo de personas éramos. Elena se acercó con cautela. Como veterinaria, tenía experiencia con todo tipo de animales, pero pude notar cierta tensión en sus hombros. «Es un macho adulto», dijo tras examinar al gato desde una distancia prudente. «Parece estar en buena forma, aunque no lleva collar. Probablemente sea un gato callejero o de algún vecino que lo deja salir». Carmen ya se había sentado en el suelo junto al animal y lo acariciaba con movimientos suaves. El gato parecía disfrutar de la atención, pero sus ojos no dejaban de moverse entre nosotros, como si quisiera grabar cada detalle de nuestra familia en su memoria. «¿Podemos quedárnoslo?», preguntó Carmen con esa esperanza infinita que solo tienen los niños. «No tiene casa y yo podría cuidarlo». «Cariño, no sabemos si realmente no tiene dueño», respondió Elena con paciencia.
Primero deberíamos preguntar a los vecinos si conocen a este gato. Decidimos hacer exactamente eso. Mientras Carmen permanecía en el jardín con su nuevo amigo, Elena y yo nos dirigimos a la casa de Doña Remedios. La encontramos regando sus geranios en el patio delantero. ¿Un gato negro?, repitió cuando le describimos al animal. No, queridos. Nunca he visto un gato así por el barrio. Y llevo viviendo aquí 40 años. Los únicos gatos que conozco son el viejo Tomás, que es anaranjado y pertenece a los García, y la gata blanca de los Fernández. Pero negro. No, definitivamente no. Visitamos otras 3 casas con el mismo resultado. Nadie había visto jamás a ese gato, y varios vecinos se mostraron genuinamente sorprendidos cuando les contamos sobre él. Don Alberto, un hombre mayor que vivía 2 casas más abajo, incluso salió a acompañarnos hasta nuestro jardín para verlo con sus propios ojos. Extraordinario, murmuró mientras observaba al gato, que permanecía inmóvil junto a Carmen como una estatua de ébano. 45 años viviendo en esta calle, y nunca había visto a este animal. Cuando regresamos al jardín, encontramos una escena que me llenó de una extraña inquietud. Carmen estaba sentada con las piernas cruzadas, hablando en susurros al gato, que la observaba con una atención casi sobrenatural. Sus cabezas estaban muy cerca, y por un momento, tuve la impresión de que estaban manteniendo una conversación real. ¿De qué hablas con él, cariño?, le preguntó Elena. Carmen levantó la vista, sobresaltada, como si hubiera sido interrumpida en algo importante. Le estoy contando sobre nuestra nueva casa, respondió con una inocencia que sin embargo me sonó ensayada. Y él me está contando cosas también. Elena y yo nos miramos con esa comprensión silenciosa que desarrollan los matrimonios. Era normal que una niña de 8 años antropomorfizara a los animales, imaginando que podían hablar o entenderla, pero había algo en la intensidad de esa interacción que me resultaba inquietante. El gato permaneció con nosotros toda la tarde. Carmen le llevó un plato de leche y algunas sobras de jamón, que el animal aceptó con elegancia, pero sin demasiado entusiasmo, como si estuviera acostumbrado a mejores manjares. Cuando llegó la hora de cenar, seguía allí, echado bajo la higuera como si fuera el guardián del jardín. ¿Crees que se quedará aquí toda la noche?, me preguntó Elena mientras preparábamos la cena. Desde la ventana de la cocina podíamos ver a Carmen, que había salido después de cenar para despedirse del gato. La niña se había puesto una chaqueta y estaba de nuevo sentada junto al animal, susurrándole algo al oído. Carmen, la llamé desde la puerta. Es hora de entrar, ya está oscureciendo. Ella asintió, pero en lugar de levantarse inmediatamente, puso sus manos en ambos lados de la cabeza del gato y le habló directamente a los ojos durante varios segundos. Fue un gesto extraño, demasiado serio para una niña de su edad. Cuando finalmente se levantó y caminó hacia la casa, el gato permaneció inmóvil, siguiéndola con la mirada hasta que desapareció por la puerta. Esa noche, mientras acostaba a Carmen, noté que estaba más callada de lo habitual. Normalmente era una chica parlanchina que me contaba cada detalle de su día, pero esa noche se limitó a respuestas cortas cuando le preguntaba sobre el gato. ¿Te gusta tu nuevo amigo?, le pregunté mientras le arropaba las mantas. Mucho, respondió, pero había una seriedad extraña en su voz. Es muy inteligente, papá, más de lo que crees. Cuando salí de su habitación, Elena ya me esperaba en el pasillo con expresión preocupada. ¿Has notado algo raro en Carmen?, me preguntó en voz baja. ¿A qué te refieres? No lo sé exactamente. Es solo que la forma en que interactuaba con ese gato era muy intensa, como si realmente estuviera manteniendo una conversación. Miré hacia la ventana del pasillo que daba al jardín trasero. Bajo la luz de la luna llena, pude distinguir la silueta del gato negro, que permanecía exactamente en el mismo lugar donde Carmen lo había dejado. Sus ojos verdes brillaban en la oscuridad como 2 pequeños faros. Son cosas de niños, le dije a Elena, aunque yo mismo no estaba completamente convencido. Ya sabes cómo es Carmen con los animales. Siempre ha tenido una conexión especial con ellos. Pero mientras nos dirigíamos a nuestro dormitorio, no pude evitar echar un último vistazo al jardín. El gato seguía allí, inmóvil como una estatua, y tuve la extraña sensación de que no solo vigilaba el jardín, sino que nos vigilaba a nosotros. Los días siguientes establecieron una rutina que, en retrospectiva, debería habernos alarmado desde el principio.
Cada mañana, sin excepción, el gato negro aparecía en nuestro jardín. No importaba el clima, lluvia, viento o sol, allí estaba él, esperando junto a la higuera como si tuviera una cita marcada en su calendario. Carmen desarrolló rápidamente una obsesión por el animal que iba más allá del simple cariño infantil hacia una mascota. Se levantaba temprano, antes incluso de que Elena y yo despertáramos, y la encontrábamos en el jardín, ya vestida y sentada junto al gato, susurrándole cosas que no podíamos escuchar desde la casa. «Buenos días, papá», me saludaba cuando salía a buscarla para desayunar, pero su atención permanecía dividida entre mi presencia y la del gato. Era como si estuviera traduciendo una conversación de la que yo no formaba parte. El animal había establecido claramente sus preferencias. Aceptaba las caricias de Carmen con evidente placer, ronroneando con esa vibración profunda que parecía resonar más allá de lo que sus cuerdas vocales deberían permitir. Conmigo se mostraba tolerante pero distante, permitiendo que lo observara pero evitando el contacto físico. Con Elena, sin embargo, su actitud era abiertamente hostil. «Es como si no me quisiera cerca de Carmen», me comentó mi esposa una tarde, después de que el gato hubiera salido huyendo en cuanto ella se acercó al jardín. «Los animales generalmente me aceptan bien, pero este es diferente». Elena tenía razón. En sus 25 años como veterinaria, había desarrollado una habilidad natural para ganarse la confianza de los animales más difíciles, pero este gato parecía verla como una amenaza. Sus ojos verdes se volvían fríos y calculadores cada vez que ella aparecía, y más de una vez lo habíamos visto arquear el lomo y erizar el pelaje cuando Elena se acercaba demasiado a Carmen. El comportamiento de nuestra hija también comenzó a cambiar de maneras sutiles pero preocupantes. Siempre había sido una niña sociable, que disfrutaba jugando con otros niños y participando en actividades familiares, pero gradualmente comenzó a mostrar menos interés en todo lo que no fuera el gato. «¿Por qué no invitas a alguna amiga del colegio a casa?», le sugerí un día, después de que hubiera pasado toda la tarde en el jardín. Carmen me miró con una expresión extraña, como si la idea le resultara completamente ajena. «No necesito otras amigas», respondió con una madurez que me resultó perturbadora. «Tengo a Sombra». Era la primera vez que mencionaba un nombre para el gato. Elena y yo habíamos comenzado a referirnos a él simplemente como «el gato negro» o «tu amigo», pero Carmen había decidido bautizarlo sin consultarnos. «¿Sombra?», repetí. «¿Por qué le has puesto ese nombre?». «Porque él me dijo que así es como quiere que lo llame», respondió con naturalidad, como si fuera la cosa más normal del mundo. Elena y yo intercambiamos una mirada de preocupación. Era normal que los niños imaginaran que los animales les hablaban, pero la convicción en la voz de Carmen era demasiado real. Las horas que pasaba con el gato comenzaron a extenderse. Después del colegio, Carmen se cambiaba rápidamente de ropa y salía corriendo al jardín, donde permanecía hasta que la oscuridad nos obligaba a llamarla para cenar. Durante esas largas tardes, podíamos verla desde las ventanas de la casa, manteniendo lo que parecían ser conversaciones intensas con el animal. «¿De qué hablan tanto?», le preguntó Elena una noche durante la cena. Carmen masticó lentamente su comida antes de responder, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «De cosas importantes», dijo finalmente. «Sobre la casa, sobre el barrio, sobre cosas que pasaron antes». «¿Qué tipo de cosas que pasaron antes?», insistí, pero Carmen se limitó a encogerse de hombros y cambió de tema, preguntando si podía llevarle restos de cena a Sombra. Comenzamos a notar otros cambios preocupantes. Carmen, que siempre había sido una niña alegre y expresiva, se volvió más reservada, especialmente cuando no estaba con el gato. Sus respuestas se volvieron más cortas, sus sonrisas menos frecuentes, y desarrolló la inquietante costumbre de observarnos con una intensidad que me recordaba demasiado a la mirada del gato. Una tarde, mientras Elena estaba en el trabajo y yo intentaba montar unos muebles en el salón, escuché la voz de Carmen en el jardín, pero no era su tono habitual de juego infantil. Era más grave, más ceremonioso, y parecía estar recitando algo. Me acerqué con disimulo a la ventana y la observé. Estaba de pie frente al gato, que se había incorporado sobre sus patas traseras como si estuviera prestando atención. Carmen tenía los brazos extendidos y movía las manos de una manera que parecía ritualística. Sus labios se movían,
pero no conseguía distinguir las palabras. Cuando salí al jardín para investigar más de cerca, Carmen se sobresaltó y bajó inmediatamente los brazos. El gato se dejó caer sobre sus 4 patas y me observó con una expresión que interpreté como desaprobación. «¿Qué estabas haciendo, cariños?», le pregunté. «Solo jugando», respondió rápidamente, pero pude notar el rubor en sus mejillas. Sombra me estaba enseñando un juego. «¿Qué tipo de juego es?» «Es difícil de explicar», murmuró evitando mi mirada. «Es solo nuestro juego». Esa noche hablé seriamente con Elena sobre mis preocupaciones. Habíamos notado que Carmen había comenzado a usar palabras y expresiones que no eran propias de su edad, como si hubiera adquirido un vocabulario más maduro de alguna fuente desconocida. Ayer me dijo que la casa tenía memorias profundas. Le conté a Elena. ¿Qué niña de 8 años usa frases así? Y esta mañana me preguntó sobre los antiguos residentes, añadió Elena. Cuando le pregunté qué quería decir, me dijo que Sombra le había contado que habían vivido más familias aquí antes que nosotros. Decidimos limitar el tiempo que Carmen pasaba con el gato. Le establecimos horarios específicos, 1 hora después del colegio y media hora después de la cena, antes de que oscureciera completamente. La reacción de Carmen fue sorprendentemente intensa. «No pueden hacer eso», gritó, con una vehemencia que nunca habíamos visto en ella. «Sombra me necesita, no entienden lo importante que es». Elena intentó acercarse para consolarla, pero Carmen se apartó bruscamente. «Ustedes no lo entienden», continuó gritando. «Él es especial, me está enseñando cosas importantes». Fue la primera rabieta real que había tenido en años, y su intensidad nos dejó completamente descolocados. Carmen siempre había sido una niña obediente y razonable, capaz de aceptar las reglas familiares sin mayores conflictos. Cuando finalmente logré calmarla y llevarla a su habitación, se abrazó a mí con una desesperación que me partió el corazón. «Papá», me susurró al oído, «promete que no van a hacer que Sombra se vaya. Promete que siempre podremos estar juntos». La urgencia en su voz me alarmó. Era como si estuviera hablando de una separación de vida o muerte, no de limitar el tiempo de juego con un gato del vecindario. «Carmen, es solo un gato», le dije suavemente. «Los gatos van y vienen. Si realmente no tiene dueño, podríamos considerar adoptarlo oficialmente, pero necesitas entender que también tienes otras responsabilidades». Ella se separó para mirarme a los ojos, y lo que vi allí me inquietó profundamente. Era una mirada demasiado intensa, demasiado conocedora para una niña de 8 años. «No es solo un gato, papá», me dijo con una seriedad absoluta. «Es mucho más que eso». Esa noche, Elena y yo mantuvimos una conversación larga y preocupada. Ambos habíamos notado los cambios en Carmen, pero ninguno sabía exactamente cómo abordar la situación. «Quizás deberíamos consultar con un psicólogo infantil», sugirió Elena. «Este tipo de apego obsesivo hacia un animal no es normal. O tal vez simplemente necesita tiempo para adaptarse a la nueva casa», respondí, aunque yo mismo no estaba convencido de mis palabras. El cambio ha sido grande para ella. Lo que no nos atrevíamos a admitir en voz alta era que ambos habíamos comenzado a sentir una extraña aversión hacia el gato. No era solo su comportamiento hostil hacia Elena, o su presencia constante en nuestro jardín. Había algo más fundamental que nos inquietaba, la sensación de que aquel animal ejercía una influencia sobre Carmen que iba más allá de lo que cualquier mascota debería tener. Cuando finalmente nos fuimos a dormir, miré una última vez por la ventana hacia el jardín. Allí estaba Sombra, inmóvil bajo la higuera, con sus ojos verdes brillando en la oscuridad como 2 pequeños faros malevolentes. Y por primera vez desde que había aparecido en nuestras vidas, me pregunté si realmente era un gato lo que estaba observando, o algo completamente diferente disfrazado de animal doméstico. La primera vez que encontramos a Carmen fuera de su cama en mitad de la noche, pensamos que había sido pesadillas. Elena la descubrió a las 3 de la madrugada, de pie junto a la ventana de su habitación, mirando fijamente el jardín. Su camisón blanco brillaba débilmente bajo la luz de la luna, y permanecía tan inmóvil que por un momento Elena pensó que estaba sonámbula. «Carmen, cariño, ¿qué haces despierta?», le preguntó suavemente, acercándose con cuidado para no asustarla. Carmen se volvió hacia ella con una sonrisa extrañamente serena. «Sombra me llamó», respondió como si fuera la explicación más natural del mundo. Quería asegurarse de que estuviera bien.
Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró hacia el jardín y, efectivamente, allí estaba el gato negro, sentado bajo la higuera, con su silueta perfectamente visible contra el césped plateado por la luna. Los gatos no pueden llamar a las personas, Carmen, le explicó pacientemente, guiándola de vuelta a la cama. Has debido soñar que te llamaba. No, mami, respondió Carmen con esa nueva seriedad que había desarrollado. Él sabe cómo hablar conmigo. Solo tengo que escuchar con atención. Elena la arropó de nuevo, pero pudo ver que los ojos de Carmen permanecían alerta, mirando constantemente hacia la ventana. No fue hasta casi el amanecer que finalmente se quedó dormida. La segunda vez ocurrió una semana después. Esta vez fui yo quien la encontró, no en su habitación sino abajo, en el jardín, sentada descalza sobre la hierba húmeda junto al gato. Llevaba puesto el mismo camisón blanco, que ahora estaba manchado de tierra y rocío. Carmen, la llamé desde la puerta trasera, intentando mantener la voz calmada aunque el corazón me latía desbocado. ¿Qué haces aquí fuera? Ella levantó la vista hacia mí, y en la penumbra previa al alba, sus ojos parecían reflejar la misma luminosidad verde que los del gato. Sombra estaba triste, me explicó. Necesitaba que alguien lo consolara. Me acerqué lentamente, notando que el gato no se movía ni mostraba ninguna intención de huir. Simplemente permanecía allí, observándome con esa mirada penetrante que había llegado a conocer tan bien. Cariño, no puedes salir de casa en mitad de la noche, le dije, tomándola en brazos. Su cuerpo estaba frío por la humedad nocturna, pero no parecía darse cuenta. Es peligroso, y además puedes resfriarte. Pero él me necesita, papá, insistió Carmen mirando por encima de mi hombro hacia el gato mientras la llevaba de vuelta a casa. Está muy solo. Cuando la dejé de nuevo en su cama y revisé que la puerta de su habitación estuviera bien cerrada, no pude evitar preguntarme cómo había salido de casa. Todas las puertas tenían cerrojos altos, imposibles de alcanzar para una niña de 8 años. Sin embargo, cuando revisé la puerta trasera, encontré el cerrojo corrido y la puerta entreabierta. Elena y yo decidimos instalar cerraduras de seguridad adicionales en todas las puertas que daban al exterior, pero esto solo pareció frustrar a Carmen, sin detener sus intentos nocturnos de reunirse con el gato. En las siguientes noches, la encontramos varias veces de pie junto a las puertas cerradas, con las manos apoyadas contra la madera, como si estuviera intentando atravesarlas por pura fuerza de voluntad. Pero los episodios nocturnos no fueron lo único que nos alarmó. Durante el día, Carmen comenzó a mostrar conocimientos que una niña de su edad no debería poseer. Un día, mientras desayunábamos, me preguntó de repente, «Papá, ¿por qué murió la señora que vivía aquí antes que la abuela Esperanza?» Casi me atraganto con el café. Elena dejó de leer el periódico y nos miró con extrañeza. «¿De qué hablas, Carmen?», le pregunté. «La abuela Esperanza compró esta casa cuando era nueva. Nosotros somos la segunda familia que vive aquí». Carmen me miró con esa expresión que había desarrollado últimamente, como si fuera ella quien tuviera que explicarme cosas obvias a mí. «No, papá. Antes de la abuela vivía una señora con su hijita. Sombra me contó que la señora se puso muy enferma y murió en el cuarto que ahora es el mío. La niña se fue a vivir con otros parientes y nunca volvió». Elena y yo intercambiamos una mirada de alarma. Esa historia era completamente nueva para nosotros. Mi abuela nunca había mencionado inquilinos anteriores, y todos los documentos indicaban que ella había sido la primera propietaria de la casa. «Carmen, ¿estás segura de que Sombra te contó eso?», insistí. «Sí», respondió con total naturalidad. «Él recuerda a muchas personas que vivieron aquí. Dice que la casa tiene memoria». Esa tarde, mientras Carmen estaba en el colegio, Elena y yo decidimos investigar. Visitamos la oficina del registro de la propiedad y hablamos con algunos vecinos ancianos. Lo que descubrimos nos dejó helados. Según los archivos municipales, la casa había tenido efectivamente un propietario anterior a mi abuela. Una mujer llamada Dolores Vázquez había vivido allí con su hija durante 5 años, hasta que murió de una enfermedad pulmonar a los 32 años. La niña, de solo 6 años, había sido enviada a vivir con unos tíos en Barcelona, y la casa había permanecido vacía durante 2 años antes de que mi abuela la comprara. ¿Cómo diablos puede saber Carmen esa información?,
murmuró Elena mientras revisábamos los documentos en el coche. Y más importante aún, ¿cómo puede ese gato saberlo? No teníamos respuestas, pero las preguntas siguieron acumulándose. Carmen comenzó a hacer dibujos que nos inquietaron profundamente. Hasta entonces, sus obras de arte habían sido los típicos dibujos infantiles: casas con chimeneas humeantes, arcoíris, familias felices representadas con figuras de palitos. Pero ahora dibujaba escenas mucho más complejas y perturbadoras. Un día encontré uno de sus dibujos sobre la mesa de la cocina. Mostraba la casa vista desde el jardín, pero había algo siniestro en la imagen. Las ventanas parecían ojos vigilantes, y en cada una de ellas había dibujado siluetas oscuras observando hacia afuera. En el centro del jardín había una figura negra que claramente representaba al gato, pero le había dado un tamaño desproporcionadamente grande, como si fuera el elemento dominante de la escena. ¿Qué es esto, Carmen?, le pregunté cuando regresó del colegio. Es nuestra casa, respondió simplemente. Pero ¿cómo la ves, Sombra? ¿Y qué son estas figuras en las ventanas? Carmen miró el dibujo con atención, como si estuviera recordando los detalles. Son las personas que vivieron aquí antes, explicó. Sombra dice que todavía están aquí, de alguna manera, observando y esperando. ¿Esperando qué, cariño? Por primera vez, Carmen pareció dudar antes de responder. No estoy segura, admitió finalmente. Sombra dice que todavía no estoy lista para entenderlo completamente. Esa noche, Elena encontró otro dibujo en la habitación de Carmen. Este era aún más perturbador. Mostraba a una mujer acostada en una cama, con una niña pequeña llorando a su lado. En la esquina del papel, como observando la escena, había de nuevo la figura del gato negro. Carmen, le dijo Elena con voz temblorosa, ¿por qué has dibujado esto? Es la señora enferma y su hija, respondió Carmen como si fuera obvio. Sombra me enseñó cómo fue. Elena salió de la habitación de Carmen y me encontró en el pasillo, donde había estado escuchando la conversación. Miguel, me susurró, esto no es normal. Una niña de 8 años no puede conocer estos detalles sobre personas que murieron antes de que ella naciera, y mucho menos dibujarlos con tanta precisión. Tenía razón, por supuesto. Pero lo que más me inquietaba no eran los dibujos en sí, sino la actitud de Carmen al hablar de ellos. No mostraba la curiosidad morbosa que podría esperarse de un niño que hubiera escuchado historias de fantasmas. En cambio, hablaba de estos eventos pasados con una familiaridad escalofriante, como si fueran recuerdos propios. Esa misma noche, Carmen volvió a levantarse. Esta vez, Elena y yo estábamos preparados, y la interceptamos antes de que pudiera salir de su habitación. Pero lo que vimos nos perturbó más que cualquiera de sus escapadas nocturnas anteriores. Carmen estaba de pie en el centro de su habitación, con los ojos cerrados y los brazos extendidos. Sus labios se movían silenciosamente, como si estuviera manteniendo una conversación, pero no emitía ningún sonido. Permanecía completamente inmóvil, como si estuviera en trance. Carmen, la llamé suavemente, pero no respondió. Elena intentó tocar su hombro, pero Carmen se apartó bruscamente sin abrir los ojos. Permanecimos allí, observándola, durante casi 10 minutos. Finalmente, Carmen abrió los ojos y nos miró como si se sorprendiera de vernos allí. ¿Qué hacían aquí?, preguntó con naturalidad. Te estábamos observando, respondió Elena. ¿Con quién hablabas? Con Sombra, respondió Carmen como si fuera obvio. Él puede hablar conmigo aunque no esté físicamente aquí. Solo tengo que escuchar con la mente correcta. Elena y yo nos miramos por encima de la cabeza de Carmen. La situación se estaba volviendo más extraña y preocupante cada día. Ya no estábamos tratando con una simple obsesión infantil hacia una mascota. Algo mucho más complejo y perturbador estaba ocurriendo, y ninguno de nosotros sabía cómo detenerlo. El descubrimiento de las marcas en el brazo de Carmen cambió todo. Era un sábado por la mañana, y Elena estaba ayudando a Carmen a vestirse para ir al parque, cuando notó las extrañas líneas rojas en su antebrazo izquierdo. Carmen, ¿qué es esto?, le preguntó Elena, tomando suavemente el brazo de la niña para examinar las marcas más de cerca. Eran 5 líneas paralelas, cada una de aproximadamente 3 centímetros de largo, distribuidas en un patrón que parecía demasiado regular para ser accidental. Las líneas no eran profundas, pero sí claramente visibles,
como si hubieran sido hechas con algo afilado, pero no necesariamente con intención de lastimar. Carmen miró su brazo con una expresión de sorpresa genuina. «No lo sé, mami», respondió, tocando las marcas con curiosidad. «No duelen. Ni siquiera sabía que estaban ahí». Elena llamó mi nombre con una urgencia que me hizo correr inmediatamente al cuarto de Carmen. Cuando vi las marcas, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Cuándo aparecieron estas líneas?, le pregunté a Carmen, intentando mantener la calma en mi voz. «No lo sé, papá», repitió ella, con esa sinceridad que solo tienen los niños cuando dicen la verdad. «Esta mañana no estaban, estoy segura. Me habría dado cuenta cuando me bañé». Elena examinó las marcas con su experiencia profesional. Como veterinaria, había visto innumerables heridas causadas por animales, y su primera reacción fue buscar signos de infección o de heridas más profundas. «No parecen ser arañazos de gato comunes», murmuró mientras observaba las líneas con una lupa. «Son demasiado regulares, y la distancia entre ellas es muy uniforme. Además, no hay signos de inflamación o de que Carmen se haya rascado la zona». «¿Crees que Sombra pudo haberla arañado sin darse cuenta?», pregunté, aunque yo mismo dudaba de esa explicación. «Es posible», respondió Elena, pero pude notar la incertidumbre en su voz. Aunque es extraño que Carmen no se haya dado cuenta en el momento. Decidimos llevar a Carmen al hospital para que las marcas fueran examinadas por un médico. El doctor Ramírez, nuestro pediatra de toda la vida, examinó las líneas con atención y luego hizo varias preguntas sobre la rutina diaria de Carmen. «¿Han adoptado algún animal recientemente?», preguntó el doctor. «Hay un gato que frecuenta nuestro jardín», explicó Elena. «Carmen ha desarrollado mucho cariño hacia él». El doctor Ramírez asintió mientras tomaba fotografías de las marcas para su archivo médico. «Estas líneas son intrigantes», admitió. «La distancia entre ellas sugiere que fueron hechas por algo con 5 puntos de contacto, como las garras de un animal. Pero hay varios aspectos que no encajan con un arañazo típico de gato». «¿Qué aspectos?», pregunté, aunque temía la respuesta. «Primero, la profundidad es muy uniforme. Cuando un gato araña, generalmente hay variaciones en la presión y por lo tanto en la profundidad de las marcas. Segundo, no hay signos de que la piel se haya desgarrado o rasgado, lo cual sería normal si el animal hubiera estado luchando o jugando de manera brusca. Y tercero», el doctor hizo una pausa, mirando nuevamente las marcas con el ceño fruncido. «Tercero, el patrón es demasiado preciso. Es como si hubieran sido hechas deliberadamente, con una presión controlada y una intención específica». Sus palabras me llenaron de una inquietud que no podía expresar completamente. Elena tomó mi mano y pude sentir que ella compartía mis temores. «¿Hay algún peligro para Carmen?», preguntó Elena. «Las marcas en sí no son peligrosas», respondió el doctor Ramírez. «No hay signos de infección y deberían curarse completamente en una semana. Pero me gustaría que observaran si aparecen más marcas similares. Y definitivamente deberían asegurarse de que el gato esté vacunado y libre de enfermedades». De camino a casa, Carmen permaneció inusualmente callada en el asiento trasero del coche. Cuando le pregunté cómo se sentía, respondió que estaba bien, pero pude notar que tocaba constantemente las marcas en su brazo. «¿Te duelen, cariño?», le preguntó Elena. «No», respondió Carmen, «pero se sienten diferentes». «¿Diferentes cómo?». Carmen reflexionó durante un momento antes de responder. «Como si fueran especiales», dijo finalmente, «como si significaran algo importante». Elena y yo intercambiamos una mirada preocupada. Esa no era la reacción que esperaríamos de una niña que hubiera sido arañada accidentalmente por un animal. Cuando llegamos a casa, Sombra estaba esperando en su lugar habitual bajo la higuera, pero su comportamiento parecía diferente. En lugar de su usual postura relajada, estaba sentado muy erguido, con los ojos fijos en Carmen con una intensidad que me resultó inquietante. Carmen corrió inmediatamente hacia él, y pude ver cómo el gato examinaba su brazo marcado con lo que solo puedo describir como satisfacción. Sus ojos verdes brillaron con una luz que parecía venir de dentro y emitió un ronroneo profundo que vibró en el aire como un motor distante. «Sombra sabía que íbamos al doctor», anunció Carmen de repente, mirándome por encima del hombro. «Dice que no había de qué preocuparse». «¿Cómo puede saber Sombra que fuimos al doctor?», le preguntó Elena.
Carmen se encogió de hombros como si la pregunta fuera irrelevante. Él sabe muchas cosas, respondió simplemente. Dice que las marcas son como una especie de firma. ¿Firma de qué? Insistí acercándome lentamente al gato. No estoy segura, admitió Carmen. Es complicado de explicar, pero dice que ahora estamos conectados de una manera especial. Esa noche, después de acostar a Carmen, Elena y yo mantuvimos una conversación seria sobre lo que estaba ocurriendo. Las marcas habían sido una línea divisoria clara. Ya no podíamos fingir que todo lo que pasaba tenía una explicación racional. «Miguel», me dijo Elena, «creo que necesitamos ayuda profesional. No hablo solo de un psicólogo infantil. Estas marcas, el comportamiento de Carmen, las cosas que dice sobre el gato, nada de esto es normal». Tenía razón, por supuesto, pero una parte de mí seguía resistiéndose a admitir que estábamos enfrentando algo que iba más allá de mi comprensión. «¿Qué tipo de ayuda sugieres?», le pregunté. «No lo sé exactamente», respondió Elena, «pero conozco a alguien que tal vez pueda orientarnos. ¿Recuerdas a mi amiga Pilar, la antropóloga? Ella ha estudiado creencias y prácticas tradicionales. Tal vez pueda decirnos si hay algún contexto cultural para lo que estamos viendo». Decidimos contactar a Pilar al día siguiente. Mientras tanto, instalamos una cámara de seguridad en el jardín trasero, enfocada hacia el área donde Carmen solía pasar tiempo con Sombra. Si algo extraño estaba ocurriendo, queríamos tener evidencia. Esa noche, Carmen se despertó nuevamente, pero esta vez no intentó salir de la casa. En lugar de eso, permaneció en su habitación, de pie junto a la ventana que daba al jardín. Elena y yo la observamos desde el pasillo durante casi una hora. Carmen tenía las palmas de las manos apoyadas contra el cristal de la ventana, y sus labios se movían silenciosamente. En el jardín, Sombra estaba sentado directamente frente a su ventana, en la misma posición inmóvil que había adoptado desde su llegada. Lo más inquietante era que parecían estar sincronizados. Cuando Carmen movía la cabeza ligeramente hacia un lado, el gato hacía lo mismo. Cuando ella alzaba una mano del cristal, él alzaba una pata. Era como si estuvieran realizando algún tipo de ritual silencioso, una comunicación que trascendía las barreras físicas entre el interior y el exterior de la casa. Cuando Carmen finalmente se apartó de la ventana y regresó a su cama, el gato permaneció inmóvil durante varios minutos más antes de desaparecer lentamente entre las sombras del jardín. Al día siguiente, descubrimos nuevas marcas en el brazo de Carmen. Esta vez eran diferentes, no líneas paralelas, sino un patrón más complejo que parecía formar una especie de símbolo. Las marcas eran más claras que las anteriores, como si hubieran sido hechas con mayor precisión y propósito. Carmen las descubrió mientras se bañaba y nos llamó con una voz llena de emoción, no de miedo. «Papá, mamá, vengan a ver. Sombra me ha dado una nueva marca». Cuando vimos el nuevo símbolo, Elena y yo nos miramos con una alarma que ya no podíamos ocultar. Ya no estábamos hablando de arañazos accidentales. Algo o alguien estaba marcando deliberadamente a nuestra hija, y ella no solo lo aceptaba, sino que parecía celebrarlo. La situación había escalado más allá de cualquier cosa que pudiéramos manejar solos. Era hora de buscar ayuda, sin importar lo extraña o imposible que pudiera parecer nuestra historia. La llamada a Pilar García Mendoza fue una de las conversaciones más difíciles que había tenido en mi vida. Pilar y Elena se habían conocido en la universidad, y aunque no habíamos mantenido un contacto muy frecuente a lo largo de los años, sabía que era una antropóloga respetada especializada en folclore y creencias tradicionales del noroeste de España. «Elena, me alegra mucho escuchar de ti», respondió Pilar cuando mi esposa se identificó por teléfono. Pero su tono cambió rápidamente cuando Elena comenzó a explicar la razón de nuestra llamada. Nos reunimos con Pilar en su oficina de la Universidad de Santiago de Compostela 3 días después. Era una mujer menuda de unos 45 años, con cabello gris prematuro y ojos inteligentes que parecían evaluar cada palabra que decíamos. Su oficina estaba llena de libros sobre folclore, antropología religiosa y estudios sobre supersticiones regionales. «Muéstrame las fotografías de nuevo», pidió Pilar después de que habíamos terminado de relatar nuestra historia. Elena sacó su teléfono y le enseñó las imágenes que habíamos tomado de las marcas en el brazo de Carmen. Pilar estudió las fotos durante varios minutos con una lupa,
y pude ver cómo su expresión se volvía cada vez más grave. ¿Reconoces estos símbolos?, le pregunté. Posiblemente, respondió con cautela, pero necesito consultar algunos textos antes de confirmar nada. ¿Pueden dejar a Carmen conmigo unos minutos? Me gustaría hablar con ella directamente. Elena y yo intercambiamos una mirada. Habíamos traído a Carmen con nosotros, pero habíamos estado debatiendo si sería apropiado involucrarla directamente en la conversación. No sé si es buena idea, murmuró Elena. No queremos asustarla más de lo que ya podría estar. Os aseguro que tengo experiencia hablando con niños sobre estos temas, respondió Pilar. A veces ellos tienen perspectivas que los adultos no podemos ver. Decidimos permitir que Pilar hablara con Carmen a solas. Elena y yo esperamos en el pasillo mientras ellas mantenían una conversación de casi media hora. Cuando finalmente salieron de la oficina, la expresión de Pilar era sombría. «Necesito ir a vuestra casa», dijo sin preámbulos. «Y necesito ver a ese gato». «¿Qué te ha dicho Carmen?», pregunté. «Cosas que una niña de 8 años no debería saber», respondió Pilar, mirando a Carmen con una mezcla de preocupación y fascinación. «Habla de conceptos que aparecen en tradiciones muy específicas y antiguas sobre vínculos sobrenaturales». El viaje de regreso a casa fue tenso. Carmen permanecía callada en el asiento trasero, pero pude notar que estaba ansiosa por reunirse con Sombra. Cada pocos minutos miraba por la ventana, como si estuviera buscando alguna señal familiar. Cuando llegamos a casa, Sombra estaba esperando en su lugar habitual bajo la higuera, pero en cuanto vio a Pilar, su comportamiento cambió drásticamente. El gato se incorporó inmediatamente con el lomo arqueado y el pelaje erizado. Sus ojos verdes se fijaron en la antropóloga con una hostilidad que era casi palpable. «Interesante», murmuró Pilar, observando la reacción del animal. «Definitivamente sabe que yo represento una amenaza para él». Carmen corrió hacia Sombra, pero por primera vez desde que lo conocíamos, el gato no respondió inmediatamente a su presencia. Mantuvo su postura defensiva durante varios segundos antes de permitir que la niña se acercara. «¿Qué te parece raro en él, Pilar?», pregunté. Ella observó al gato con atención profesional, como si estuviera catalogando cada detalle de su apariencia y comportamiento. «Varios factores», respondió finalmente. «Su tamaño es ligeramente mayor de lo normal para un gato doméstico. Sus proporciones son diferentes. Y esos ojos». Hizo una pausa, entornando los suyos para estudiar mejor al animal. Los ojos de gato normalmente reflejan la luz de manera específica. Estos parecen generar su propia luminosidad. Elena se acercó para ver lo que Pilar había notado, pero Sombra inmediatamente se alejó de ella como había hecho siempre. Solo permitía que Carmen lo tocara. «Carmen», le dijo Pilar suavemente, «¿puedes preguntarle a Sombra cuánto tiempo lleva viviendo en este jardín?» Carmen se agachó junto al gato y le murmuró algo al oído. Permanecieron así durante unos momentos, como si estuvieran manteniendo una conversación silenciosa. «Dice que ha estado aquí mucho tiempo», reportó Carmen finalmente. «Desde antes de que llegáramos, desde antes de la abuela Esperanza, incluso desde antes de la señora Dolores y su hija». Pilar asintió como si esa respuesta confirmara algo que ya sospechaba. «¿Y qué hace aquí? ¿Por qué se queda en este lugar específico?». Carmen repitió el proceso de comunicación silenciosa con el gato antes de responder. «Dice que está esperando», respondió con esa seriedad que había desarrollado. «Esperando a que alguien especial llegue para completar algo importante». «¿Alguien especial como tú?», preguntó Pilar. Por primera vez, Carmen pareció dudar antes de responder. «Creo que sí», murmuró finalmente. «Dice que yo tengo algo que él necesita». Esa tarde, después de que Carmen se fuera a jugar a su habitación, Pilar, Elena y yo mantuvimos una conversación que cambió por completo mi perspectiva sobre lo que estaba ocurriendo en nuestra casa. «Lo que vuestra hija está describiendo coincide con varios elementos de una tradición muy específica», comenzó Pilar, consultando notas que había tomado durante su conversación con Carmen. «¿Qué tipo de tradición?», preguntó Elena. «En el folclore gallego y en muchas otras culturas europeas, existe el concepto de familiares o espíritus guía que adoptan formas animales», explicó Pilar. «Estos seres buscan establecer vínculos con personas que tienen ciertas capacidades o características especiales». «¿Te refieres a brujería?», pregunté, sintiéndome ridículo al pronunciar la palabra.
No exactamente brujería como la entiende la cultura popular, respondió Pilar. Me refiero a tradiciones mucho más antiguas, relacionadas con la comunicación con el mundo espiritual. En estas tradiciones, ciertos animales, especialmente gatos negros, servían como intermediarios entre nuestro mundo y otros planos de existencia. Elena se inclinó hacia adelante, con expresión escéptica. Pilar, soy una mujer de ciencias. No puedo creer seriamente que estemos hablando de comunicación sobrenatural. Yo tampoco soy creyente en lo sobrenatural, respondió Pilar calmadamente. Soy una académica que estudia creencias culturales, pero lo que he visto hoy, y lo que Carmen me ha contado, coincide punto por punto con descripciones que aparecen en textos del siglo XVII sobre estos vínculos. Sacó varios libros de su maletín y los extendió sobre la mesa de la cocina. Mira estos dibujos, dijo, señalando ilustraciones en un texto antiguo. Son representaciones de las marcas que aparecían en personas que habían establecido vínculos con familiares espirituales. Elena y yo miramos las ilustraciones con horror creciente. Los símbolos dibujados en el libro antiguo eran virtualmente idénticos a las marcas que habían aparecido en el brazo de Carmen. Según estos textos, continuó Pilar, las marcas aparecían gradualmente, volviéndose más complejas a medida que el vínculo se fortalecía. El proceso culminaba en lo que los textos llaman una unión completa. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté, aunque temía la respuesta. Pilar consultó sus notas antes de responder. Los textos son vagos sobre los detalles específicos, pero parece implicar que la persona quedaba permanentemente conectada con el familiar. En algunos casos, describe a individuos que desarrollaron habilidades inusuales. En otros casos, hizo una pausa, claramente incómoda con lo que estaba a punto de decir. En otros casos, los textos sugieren que la persona quedaba bajo el control del familiar, perdiendo gradualmente su propia voluntad. Elena palideció. ¿Estás sugiriendo que ese gato está intentando controlar a Carmen de alguna manera? Estoy sugiriendo que lo que está ocurriendo en vuestra casa coincide con patrones documentados en tradiciones históricas sobre estas entidades, respondió Pilar cuidadosamente. No puedo decir con certeza científica qué está realmente ocurriendo, pero sí puedo decir que los síntomas que describís, el comportamiento de Carmen e incluso las reacciones del propio animal, siguen un patrón muy específico. Pasamos el resto de la tarde revisando los textos que Pilar había traído. Las similitudes con nuestra situación eran demasiado específicas para ser coincidencias. Los libros describían casos de niños que desarrollaban comunicación telepática with their familiars, que comenzaban a tener conocimiento de eventos históricos que no habían presenciado, y que desarrollaban patrones de marcas progresivamente más complejas en sus cuerpos. ¿Qué recomiendan estos textos que se haga?, preguntó Elena. Pilar consultó varias páginas antes de responder. Los métodos varían, pero todos coinciden en que la intervención debe ser rápida, dijo. Una vez que el vínculo se completa totalmente, los textos sugieren que la separación se vuelve problemática. Problemática, ¿cómo? En algunos casos, la persona vinculada enfermaba gravemente o moría si el familiar era eliminado después de completarse el vínculo. En otros casos, simplemente desaparecían, presumiblemente llevados a donde sea que estas entidades residen. Esa noche, después de que Pilar se marchara con la promesa de traernos más información al día siguiente, Elena y yo mantuvimos la conversación más difícil de nuestro matrimonio. Miguel, me dijo mi esposa, independientemente de si creemos en estas explicaciones sobrenaturales o no, el hecho es que Carmen está cambiando. Está desarrollando comportamientos que no son normales para una niña de su edad. Y esas marcas. Se detuvo, tocándose inconscientemente el brazo como si pudiera sentir las marcas en su propia piel. Creo que necesitamos considerar separar a Carmen del gato, continuó, al menos temporalmente, hasta que entendamos mejor lo que está pasando. Yo sabía que tenía razón, pero también sabía lo difícil que sería convencer a Carmen. Su apego a Sombra se había vuelto tan intenso que cualquier intento de separación probablemente resultaría en una crisis emocional. ¿Y si nos equivocamos?, le pregunté. ¿Y si realmente es solo una fase y nuestra reacción exagerada es lo que la traumatiza? Elena me miró con una expresión que mezclaba la frustración con el miedo. Miguel, mira las marcas en su brazo. Mira cómo ha cambiado su comportamiento.
Mira las cosas que dice sobre eventos que ocurrieron antes de que ella naciera. ¿Qué más evidencia necesitas de que algo muy fuera de lo normal está ocurriendo? Tenía razón, por supuesto, pero admitir eso significaba aceptar que nuestra realidad había cambiado fundamentalmente, que estábamos enfrentando algo que desafiaba todo lo que creía saber sobre el mundo. Esa noche, mientras intentaba dormir, pude escuchar a Carmen moviéndose inquieta en su habitación. Cada vez que casi me dormía, algún sonido me despertaba, pasos suaves, murmullos apenas audibles, o el sonido de la ventana abriéndose y cerrándose. Alrededor de las 3 de la madrugada, me levanté para comprobar cómo estaba. La encontré de pie junto a la ventana, con las palmas apoyadas contra el cristal, exactamente en la misma posición que Elena y yo habíamos observado la noche anterior. En el jardín, Sombra estaba sentado en su posición habitual, pero había algo diferente en él. Parecía más grande, más sólido, y sus ojos verdes brillaban con una intensidad que podía verse claramente incluso desde la distancia. Cuando Carmen finalmente se apartó de la ventana, me miró directamente, aunque yo estaba escondido en las sombras del pasillo. «Ya lo sé, papá», me dijo con una voz que sonaba demasiado madura para su edad. «Sé que están preocupados, pero no entienden lo importante que es esto». Se acercó a mí con pasos silenciosos, y pude ver que las nuevas marcas en su brazo parecían brillar débilmente en la oscuridad. «Sombra me ha explicado muchas cosas», continuó, «sobre esta casa, sobre las personas que vivieron aquí antes, y sobre por qué él ha estado esperando tanto tiempo». «¿Esperando qué, Carmen?», le pregunté, aunque tenía miedo de la respuesta. Ella me miró con esos ojos que ya no parecían los de una niña de 8 años. «Esperando a alguien como yo», respondió simplemente. «Alguien que pueda escucharlo realmente. Alguien que pueda ayudarlo a completar lo que comenzó hace mucho, mucho tiempo». Las palabras de Carmen resonaron en mi mente durante el resto de la noche. Completar lo que comenzó hace mucho tiempo. ¿Qué podría significar eso? Y más inquietante aún, ¿por qué nuestra hija hablaba como si fuera parte de un plan que llevaba décadas, quizás siglos, desarrollándose? Al día siguiente, Pilar regresó con más libros y una expresión aún más sombría que la anterior. Había pasado la noche investigando en los archivos de la universidad y había descubierto información que, según sus palabras, cambiaba todo lo que pensábamos saber sobre la situación. «He encontrado referencias específicas a esta casa», anunció sin preámbulos, extendiendo varios documentos antiguos sobre la mesa de la cocina. «Y no son referencias recientes». Elena y yo nos acercamos para examinar los papeles. Eran copias de documentos del siglo XVIII, escritos en un español arcaico que resultaba difícil de descifrar. «Este documento data de 1734», explicó Pilar, señalando una página amarillenta cubierta de una caligrafía elaborada. «Es el testimonio de un sacerdote llamado Padre Mendoza, quien fue llamado a realizar lo que él describe como una purificación, en una casa que coincide exactamente con la descripción de la vuestra». «¿A qué tipo de purificación?», preguntó Elena. Según el testimonio, una niña de la casa había desarrollado una unión demoníaca con un gato negro. El padre describe marcas en el cuerpo de la niña, comportamientos anómalos y conocimiento de eventos que no había presenciado. Pilar pasó a otra página, donde había varias ilustraciones que me helaron la sangre. Mostraban a una niña con marcas en los brazos idénticas a las de Carmen, rodeada de sombras que parecían emanar de un gato negro de tamaño desproporcionado. «¿Qué pasó con esa niña?», pregunté, aunque tenía miedo de la respuesta. «El documento está incompleto», respondió Pilar con pesar, «pero hay una entrada final que simplemente dice: la niña desapareció durante la noche de la purificación. Solo se encontraron sus ropas y las marcas de garras en la tierra del jardín». Elena se alejó de la mesa, claramente perturbada por lo que estaba escuchando. «Pilar, esto es demasiado específico para ser coincidencia», murmuró. «Estás sugiriendo que él mismo, lo que sea que fuera esa entidad, ha estado en esta casa durante casi 300 años? He encontrado otros documentos», continuó Pilar, ignorando la pregunta de Elena. «Referencias de 1856, 1923 y 1967. Siempre la misma historia. Una familia se muda a la casa, tienen una hija de entre 8 y 10 años, aparece un gato negro, comienzan las marcas, y finalmente la niña desaparece».
Sentí como si el suelo se hundiera bajo mis pies. La habitación comenzó a girar ligeramente y tuve que agarrarme al respaldo de una silla para mantener el equilibrio. ¿Cuántas niñas?, logré preguntar. Al menos 6 casos documentados, respondió Pilar solemnemente. Probablemente hay más de los que no quedaron registros. En ese momento, escuchamos la risa de Carmen desde el jardín. Era su risa habitual, alegre y musical, pero ahora me sonaba siniestra, como si supiera exactamente de qué estábamos hablando en la cocina. «Tenemos que sacar a Carmen de esta casa inmediatamente», dijo Elena con voz temblorosa. «Esta misma noche». Pilar asintió, pero su expresión seguía siendo preocupada. «Hay un problema», murmuró. «Según los documentos, los intentos de separación después de que las marcas alcancen cierto nivel de complejidad pueden ser peligrosos para la niña». «¿Qué quieres decir con peligrosos?», pregunté. «Los textos describen casos donde las niñas se enfermaron gravemente cuando fueron alejadas de sus familiares después de que el vínculo se fortaleciera. En algunos casos, murieron». Elena se llevó las manos a la cara. «Entonces estamos atrapados», susurró. «Si nos quedamos, Carmen desaparece como las otras niñas. Si nos vamos, puede morir». «No necesariamente», respondió Pilar, consultando sus notas. «Hay descripciones de rituales de separación que fueron exitosos, pero requieren métodos específicos». Pasamos la siguiente hora revisando procedimientos que parecían sacados de una película de terror medieval. Círculos de sal, invocaciones en latín, objetos bendecidos y, lo más importante, la eliminación física del familiar durante el momento preciso de la separación ritual. «¿Estás sugiriendo que tenemos que matar al gato?», preguntó Elena directamente. «Los textos no son explícitos sobre ese punto», respondió Pilar evasivamente. «Hablan de neutralizar al familiar, pero no especifican exactamente cómo». Mientras discutíamos estos detalles macabros, Carmen entró a la cocina con una sonrisa radiante. Tenía tierra bajo las uñas y hojas en el cabello, como si hubiera estado cavando en el jardín. «¿De qué hablan?», preguntó con esa inocencia que ya había aprendido a desconfiar. «De nada importante, cariño», respondió Elena, intentando sonar natural. «¿Qué has estado haciendo en el jardín?». «Ayudando a Sombra con un proyecto», respondió Carmen casualmente. «Está preparando algo especial para esta noche». Elena, Pilar y yo intercambiamos miradas de alarma. «¿Qué tipo de proyecto?», insistí. Carmen me miró con esos ojos que ya no eran completamente suyos. «Es una sorpresa, papá», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero creo que va a cambiar todo». Decidimos actuar esa misma noche. Elena llevó a Carmen a su habitación temprano, con la excusa de que se sentía un poco enferma y necesitaba descansar. Mientras tanto, Pilar y yo preparamos los elementos que, según los textos antiguos, necesitaríamos para el ritual de separación. La lista era extraña y perturbadora: sal marina bendecida, agua de un pozo consagrado, círculos dibujados con carbón de madera quemada en suelo sagrado, y una serie de invocaciones en latín que Pilar había copiado de los manuscritos más antiguos. «¿Realmente crees que esto va a funcionar?», le pregunté mientras trazaba círculos concéntricos en el suelo del jardín trasero, siguiendo los diagramas de los textos medievales. «Honestamente, no lo sé», admitió Pilar, «pero es la única opción que tenemos. Todos los documentos coinciden en que el ritual debe realizarse durante la hora del vínculo, que parece corresponder con el momento en que la entidad intenta completar su unión con la niña. ¿Y cómo sabremos cuándo es esa hora? Según los textos, las señales son inconfundibles», respondió, consultando sus notas. «La niña entrará en un estado de trance profundo, las marcas en su cuerpo comenzarán a brillar, y el familiar adoptará su forma verdadera». «¿Su forma verdadera?». Pilar me miró con una expresión que mezcla el miedo académico con el terror genuino. «Los documentos sugieren que estos familiares no son realmente gatos. Son algo mucho más antiguo y peligroso que adopta esa forma para ganar la confianza de sus víctimas». Terminamos los preparativos alrededor de las 10 de la noche. Los círculos estaban trazados. La sal bendecida formaba patrones específicos alrededor del jardín, y las invocaciones estaban marcadas en el libro que Pilar había preparado. Ahora solo teníamos que esperar. Elena había logrado que Carmen se durmiera, aunque con cierta dificultad.
Nuestra hija había mostrado una resistencia inusual a irse a la cama, insistiendo en que necesitaba estar disponible para cuando Sombra la necesitara. Alrededor de la medianoche, comenzaron los signos. Primero fue el silencio, los sonidos normales de la noche rural, grillos, búhos, el viento entre las hojas, cesaron completamente, como si todo el mundo natural hubiera contenido la respiración. Luego vino la temperatura, el aire se volvió notablemente más frío, y nuestro aliento comenzó a formar pequeñas nubes de vapor. «Ya comienza», murmuró Pilar, consultando nerviosa el libro de invocaciones. Desde la ventana de la cocina podíamos ver el jardín trasero, iluminado por la luna llena que había aparecido entre las nubes con una claridad sobrenatural. En el centro del área que habíamos preparado, exactamente donde habíamos previsto, estaba Sombra, pero ya no parecía un gato normal. Era más grande, mucho más grande de lo que había sido durante el día. Su pelaje negro parecía absorber la luz de la luna en lugar de reflejarla, creando una silueta que parecía más una ausencia de realidad que una presencia física. Sus ojos verdes habían crecido desproporcionalmente y brillaban con una luz propia que pulsaba como un corazón latiendo. «Elena», llamé en un susurro urgente, «ve a revisar a Carmen». Mi esposa subió corriendo las escaleras mientras Pilar y yo observábamos cómo la criatura en el jardín comenzaba a cambiar aún más. Sus proporciones se estaban alargando, volviéndose menos felinas y más. Otra cosa, algo que hacía que mis ojos dolieran cuando intentaba enfocar directamente en él. Elena bajó corriendo las escaleras con expresión de pánico. «No está», jadeó. «Su cama está vacía, y la ventana está abierta de par en par». Corrimos hacia el jardín trasero, y lo que encontramos allí me perseguirá para el resto de mi vida. Carmen estaba de pie en el centro de nuestro círculo ritual, pero ya no era completamente nuestra Carmen. Sus ojos habían adoptado el mismo brillo verde sobrenatural que los de la criatura, y las marcas en sus brazos resplandecían con una luz fría que parecía venir de debajo de su piel. Estaba vestida con su camisón blanco, que se agitaba en una brisa que no podíamos sentir, y sus pies descalzos flotaban a varios centímetros del suelo. «¡Carmen!», gritó Elena corriendo hacia ella, pero cuando intentó cruzar el círculo de sal, una fuerza invisible la repelió, enviándola varios metros hacia atrás. La criatura que había sido Sombra se había transformado completamente. Ya no tenía forma felina reconocible. Era una masa de sombras que cambiaba constantemente, con ojos verdes flotando en diferentes puntos de su forma fluida. Cuando hablaba, lo hacía con una voz que parecía venir de la tierra misma. «Habéis llegado demasiado tarde», dijo la criatura, con una voz que resonaba como el eco en una caverna profunda. «El vínculo está casi completo. En pocos minutos la niña será mía para siempre». «¡Carmen!», gritó Elena desesperadamente. «Cariño, mírame, somos papá y mamá». Carmen giró la cabeza hacia nosotros, y por un momento vi un destello de nuestra hija real en sus ojos brillantes. «Papá», murmuró con su voz normal, aunque distorsionada por una resonancia extraña. «No entiendes. Esto es lo que siempre ha debido pasar. Todas las otras niñas lo sabían también, al final». «¿Todas las otras niñas?», repetí, aunque ya sabía la respuesta. «Estoy aquí, papá», continuó Carmen, y su voz se superpuso con otras voces, como si múltiples niñas estuvieran hablando al mismo tiempo. «Todas estamos aquí. Esperanza de 1734, María de 1856, Isabel de 1923, Ana de 1967, Rosa de 1989. Mi sangre se congeló al escuchar el último nombre. Rosa. Ese había sido el nombre de mi prima, la hija de mi tía abuela, que había desaparecido cuando yo era muy pequeño. La familia siempre había dicho que se había fugado, pero ahora. «¿Rosa está contigo?», pregunté con voz temblorosa. «Todas estamos juntas», respondió Carmen, Rosa, las otras con esa voz múltiple, «en un lugar hermoso donde el tiempo no existe, donde podemos jugar para siempre». Pilar se acercó con el libro de invocaciones, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía leer el texto. «Tenemos que comenzar el ritual ahora», gritó por encima del viento que había comenzado a soplar, aunque las hojas de los árboles permanecían inmóviles. Comenzó a recitar las invocaciones en latín, pero la criatura de sombra soltó lo que solo puedo describir como una risa que parecía provenir del mismísimo infierno.
¿Creéis que vuestros rituales humanos pueden detenerme? Rugió. He estado en esta casa desde antes de que vuestro Dios fuera siquiera un nombre susurrado en cuevas primitivas. Las marcas en los brazos de Carmen comenzaron a brillar más intensamente, y pude ver que nuevos símbolos estaban apareciendo en su piel, extendiéndose por sus brazos, su cuello, su rostro. El proceso está casi completo, continuó la criatura. En pocos momentos más, tendrá acceso total a los recuerdos y experiencias de todas las niñas que me han servido a lo largo de los siglos, y entonces podrá ayudarme con el verdadero propósito. ¿Cuál es tu verdadero propósito?, grité, desesperado por ganar tiempo mientras Pilar continuaba con las invocaciones. La criatura se volvió hacia mí, y por un momento adoptó una forma casi reconocible, un hombre alto, vestido con ropas de épocas pasadas, pero con características que cambiaban constantemente, como si fuera una amalgama de todas las personas que había conocido a lo largo de los siglos. Escape, respondió simplemente. Durante milenios he estado atrapado en esta dimensión, limitado a esta forma, confinado a esta propiedad, pero cada niña que tomo me proporciona más poder, más conexión con vuestro mundo. Carmen será la séptima. Con su energía finalmente podré romper las barreras que me mantienen aquí. ¿Y entonces qué?, preguntó Elena, que había logrado acercarse lo suficiente para escuchar. La criatura sonrió, y fue la sonrisa más terrible que había visto en mi vida. Entonces podré tomar a todas las niñas que desee, respondió, sin limitaciones, sin confinamiento. Vuestro mundo entero se convertirá en mi casa. Las invocaciones de Pilar comenzaron a tener efecto. La criatura se retorció como si las palabras latinas la lastimaran físicamente, y su forma se volvió menos estable, fluctuando entre la masa de sombras y la apariencia casi humana. Pero Carmen también parecía estar sufriendo. Cada vez que Pilar pronunciaba una línea de la invocación, nuestra hija se contorsionaba de dolor, y las marcas en su piel pulsaban más brillantemente. «Está lastimando a Carmen», gritó Elena. «Es inevitable», respondió Pilar sin dejar de leer. «El ritual para separar el vínculo causará dolor tanto a la víctima como al familiar, pero es la única manera». La criatura rugió de furia y comenzó a crecer, su forma de sombras expandiéndose hasta cubrir casi todo el jardín trasero. Los ojos verdes se multiplicaron, flotando por toda su masa oscura como estrellas malévolas. «No podéis detenerme», bramó. «He esperado demasiado tiempo, he sacrificado demasiado». Pero entonces algo cambió. Carmen, que había estado flotando pasivamente en el centro del círculo, súbitamente dejó caer al suelo. Sus ojos, aunque aún brillaban con esa luz verde sobrenatural, mostraron un destello de determinación que reconocí como puramente suyo. «No», dijo con voz clara y fuerte, «no voy a permitir que lastimes a más niñas». La criatura se volvió hacia ella con sorpresa. «No tienes elección», le dijo. «El vínculo está casi completo. En pocos minutos serás completamente mía». «Pero durante estos minutos aún soy yo misma», respondió Carmen. «Y todas las otras niñas, puedo escucharlas. Están cansadas de ser tus prisioneras». Por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla, la criatura pareció genuinamente alarmada. «Silencio», ordenó. «No entiendes lo que estás diciendo». «Entiendo perfectamente», respondió Carmen, y su voz se superpuso nuevamente con las voces de las otras niñas. «Todas entendemos. Durante siglos nos has usado para mantenerte fuerte, para mantenerte anclado en este mundo. Pero si todas nos resistimos al mismo tiempo». La criatura soltó un aullido de terror y furia que hizo temblar las ventanas de la casa. «No os atreváis», rugió. «Sin mí, moriréis todas. Vuestras esencias se disolverán en la nada». «Lo sabemos», respondió Carmen, todas las niñas, con una serenidad aterradora. «Pero preferimos eso a permitir que lastimes a más familias». Lo que sucedió después desafía cualquier descripción racional. Las marcas en el cuerpo de Carmen comenzaron a brillar con una luz cegadora, pero en lugar de extenderse más, comenzaron a desprenderse de su piel como si fueran tatuajes que cobraran vida propia. Los símbolos brillantes flotaron en el aire, girando alrededor de ella como una constelación personal. La criatura de sombras comenzó a encogerse, como si la energía que la mantenía unida estuviera siendo drenada. «No podéis hacer esto», gimió. «Todo mi trabajo.
Siglos de paciencia y planificación. Se acabó, respondió Carmen con finidad. Las marcas flotantes comenzaron a moverse más rápido, creando patrones complejos en el aire, y pude escuchar, débilmente, las voces de todas las niñas desaparecidas cantando algo en un idioma que no reconocí. La criatura hizo un último intento desesperado. Se lanzó hacia Carmen con todas sus fuerzas restantes, intentando reclamar la energía que estaba perdiendo. Pero cuando tocó los símbolos flotantes, estos explotaron en una luz blanca y pura que iluminó todo el jardín trasero como si fuera mediodía. El grito que soltó la criatura fue el sonido más horrible que había escuchado en mi vida. Era el sonido de siglos de maldad siendo destruidos, de poder corrupto siendo purificado, de almas prisioneras siendo finalmente liberadas. Cuando la luz se desvaneció, la criatura había desaparecido completamente. No quedaba ni rastro de sombra, ni de la masa de sombras en que se había transformado. Solo Carmen, nuestra Carmen, de pie en el centro del jardín con lágrimas corriendo por su rostro, y ya no quedaba ni una sola marca en su piel. Corrí hacia ella y la tomé en mis brazos, esperando que estuviera débil o herida, pero estaba sorprendentemente fuerte, aunque emocionalmente agotada. «Papá», murmuró contra mi hombro. «Las otras niñas se han ido. Finalmente están en paz». Elena se unió a nuestro abrazo llorando de alivio y alegría. «¿Cómo sabías qué hacer?», le preguntó a Carmen. «Rosa me lo dijo», respondió Carmen simplemente. Dijo que había estado esperando durante décadas a que llegara alguien lo suficientemente fuerte como para resistirse en el último momento. Todas las otras niñas habían intentado resistir, pero él era demasiado fuerte para ellas. Pero Conmigo tenían suficientes voces juntas para luchar. Pilar se acercó cerrando su libro de invocaciones con manos temblorosas. «¿Está muerto?», preguntó. Carmen reflexionó durante un momento antes de responder. «No muerto», dijo finalmente. «Destruido. Regresó al lugar de donde vino, y ya no puede regresar a este mundo». Epílogo. 3 años después. Escribo estas últimas líneas. 3 años después de los eventos que cambió para siempre nuestras vidas. Carmen tiene ahora 11 años, y aunque ocasionalmente tiene pesadillas sobre aquella noche terrible, ha crecido hasta convertirse en una niña notablemente sabia y compasiva. Vendimos la casa inmediatamente después de lo ocurrido. No podríamos haber seguido viviendo allí, sabiendo lo que había sucedido en sus habitaciones y jardines. La nueva familia que la compró, una pareja joven sin hijos, nos ha dicho que han encontrado varios objetos enterrados en el jardín trasero, juguetes antiguos, zapatos pequeños y otros recuerdos de las niñas que desaparecieron a lo largo de los siglos. Pilar publicó un artículo académico sobre los eventos, aunque obviamente tuvo que presentarlos como folclore recopilado en lugar de experiencias reales. El artículo fue bien recibido en círculos antropológicos, y varios investigadores han contactado con historias similares de otras partes de Europa. Carmen nunca ha vuelto a mencionar a Sombra, pero ocasionalmente dice cosas que sugieren que mantiene algún tipo de conexión con el mundo espiritual. Nada peligroso, solo una sensibilidad aumentada hacia la presencia de cosas que otros no pueden ver. Elena y yo hemos discutido largamente si algún día deberíamos contarle a Carmen toda la verdad sobre lo que ocurrió, incluyendo el destino de su prima Rosa. Por ahora, hemos decidido esperar hasta que sea mayor. Pero hay algo que Carmen nos dijo hace pocos meses que me inquieta profundamente. Estábamos viendo las noticias sobre una niña desaparecida en una ciudad cercana, cuando Carmen súbitamente se tensó y se acercó al televisor. «Papá», me dijo con una voz extrañamente adulta, «esa niña no está perdida, está con algo que se parece a Sombra». «¿Qué quieres decir?», le pregunté, aunque temía la respuesta. «Hay más de uno», respondió simplemente. Sombra era solo uno de muchos, y algunos de los otros están despertando. Esa noche llamé a Pilar para contarle lo que Carmen había dicho. Su respuesta me heló la sangre. «He estado temiendo esto», admitió. «Mis investigaciones sugieren que la destrucción de una entidad como Sombra puede alertar a otras similares, como si fueran parte de una red. ¿Qué sugieres que hagamos?». Hubo una larga pausa antes de que respondiera. «Creo que Carmen puede ser nuestra única esperanza para identificar y detener a los otros antes de que reclamen más víctimas. Su experiencia la ha cambiado. Le ha dado habilidades que podrían ser cruciales». «No»,
respondí inmediatamente. No voy a exponer a mi hija a más peligros. Miguel, me dijo Pilar suavemente, puede que no tengas elección. Si Carmen tiene razón, y hay más criaturas como Sombra despertando, ella puede ser la única persona en el mundo que sabe cómo detenerlas. Terminé esa conversación, pero las palabras de Pilar han permanecido conmigo desde entonces. Cada vez que veo una noticia sobre niños desaparecidos, cada vez que Carmen reacciona de manera extraña a algo que solo ella puede percibir, me pregunto si nuestra lucha realmente ha terminado, o si apenas ha comenzado. La casa donde una vez vivimos sigue en pie, con su nueva familia felizmente ignorante de su historia, pero a veces, cuando paso por la calle en mis viajes de trabajo, echo un vistazo al jardín trasero. La higuera centenaria sigue allí, sus ramas extendiéndose protectoramente sobre el césped donde una vez encontré a mi hija, hablando con una criatura que se hacía pasar por un gato, y ocasionalmente, solo ocasionalmente, juro que puedo ver una pequeña figura en el jardín, no amenazante, no malévola, sino vigilante, como si Rosa, liberada finalmente después de décadas de prisión, hubiera elegido quedarse para asegurarse de que ninguna otra criatura como Sombra pudiera reclamar esa propiedad como suya. Carmen dice que Rosa está en paz ahora, junto con todas las otras niñas que fueron víctimas de la criatura a lo largo de los siglos. Pero dice también que Rosa le ha pedido que esté alerta, que permanezca atenta a las señales de que otros depredadores similares puedan estar despertando en nuestro mundo. Es mi responsabilidad ahora, papá, me dijo Carmen hace pocas semanas. Las otras niñas me dieron la fuerza para resistir a Sombra. Ahora tengo que usar esa fuerza para proteger a otras familias. Espero que se equivoque. Espero que nuestra pesadilla haya terminado realmente, que Carmen pueda crecer y tener una vida normal sin verse obligada a enfrentar más horrores sobrenaturales. Pero si tiene razón, si hay más criaturas como Sombra esperando en las sombras de nuestro mundo, al menos sé que no estaremos completamente indefensos contra ellas. Tenemos a Carmen, y Carmen tiene la fuerza de todas las niñas que vinieron antes que ella. Espero que eso sea suficiente.